y disculparme por las molestias que hayan podido sufrir y los inconvenientes durante estas horas en las que no hubo agua en la población. Con una disculpa y un agradecimiento comenzaba la alcaldesa su comparecencia tras un fin de semana en el que la noticia negativa ha sido un corte de agua de hasta 24 horas en algunos lugares de la población. Las gracias eran para los trabajadores de la empresa de aguas. Que sin la profesionalidad de nuestros trabajadores, la avería hubiese tardado más en repararse y los ciudadanos, los vecinos de Alcázar, hubiésemos tenido que estar más tiempo sin ese suministro de agua. Por lo tanto, yo creo que es fundamental reconocer su trabajo, su esfuerzo y, vuelvo a insistir, su saber hacer. La avería ocurrida en la madrugada del sábado no es excepcional, según parece. Lo que ha sido especial ha sido su resolución. Todo comenzaba a las 2 de la madrugada, cuando los paneles del control revelaban que en la torre del Pozo de las Perdigueras no había los 20 metros cúbicos habituales, sino 7 menos. Por la mañana se comenzó a buscar dónde estaba la fuga, mientras el depósito secundario del Cerro de San Isidro, en vez de los 4 metros habituales, solo tenía 2. A partir de ese momento, a las 10:30 de la mañana del sábado día 11, se nos comunica que existe una avería, sin saber todavía ni dónde estaba la avería, ni la magnitud, ni la importancia o la gravedad de esta avería. A las 14:50 empiezan a indagar o empiezan a localizar alguna fuga que había en la torre de las Perdigueras, pensando que ese era el origen de la propia avería. Después de la hora de la comida, algunos domicilios notan el corte de agua y a las 4 de la tarde la empresa comunica la avería al ayuntamiento. La rotura se descubre después de las 6 de la tarde, a 400 metros de la carretera de Manzanares y a unos 7 kilómetros de la ciudad. Una rotura en la que en aquel momento se descubre efectivamente que se había producido en una zona en la que había siembra. La siembra tenía una altura, pues la altura lógica de estar ya en el mes de marzo, lo cual había impedido, a pesar de las muchas ocasiones en las que pasaron por las proximidades los técnicos, que se pudiese ver la enorme balsa de agua que se había producido. El acceso al lugar de la avería era difícil y además estaba inundado. Primero se procedió a achicar agua y a las 12:30 empiezan a destapar el tubo de 6 metros roto. A la 1:40 de la noche siguen destapando, a las 2:40 la tubería ya está destapada completamente, a las 6:20 de la mañana comienza la sustitución del tubo, a las 7:10 se fija la tubería para que pueda volver a pasar el agua por ella, a las 8:10 de la mañana empieza a entrar el agua, con poca presión y en poca cantidad, precisamente para evitar nuevos reventones. Poco después de las 9 el agua llegaba otra vez al depósito de San Isidro y a lo largo del día se iba recuperando el abastecimiento. Una vez resuelta la avería, la alcaldesa ha pedido un informe sobre la secuencia de los hechos y sobre las medidas de comunicación y atención al cliente que se tomaron, ya que Aqualia cobra por esos conceptos 80.000 euros y 34.000 euros anuales respectivamente. Que haya quedado claramente demostrado que Aqualia haya cumplido con su parte del contrato de prestación de servicios, en el que deben de hacerse cargo de la atención con el cliente y también de la comunicación, tanto con los medios como los propios clientes, tal y como, vuelvo a insistir, está recogido en el contrato de prestaciones de servicios que se firmó el mismo día 9 de septiembre de 2014, cuando el anterior equipo de gobierno vendió Aguas de Alcázar. De este modo transcurrió este corte de agua corriente, cuya causa es una avería que suelen producirse habitualmente, pero que no llegan a conocerse porque la estación de rebombeo permite que se mantenga el abastecimiento. Pero estábamos todavía con un depósito que podría, como así ocurrió, sustentar a la población hasta, fíjese usted cuántas horas después, hasta prácticamente las 4 de la tarde del sábado, hubo agua con normalidad en todas las viviendas. Estaba cortada ya. Lo que pasa que todavía había depósito suficiente para poder abastecer a la población. Lo que nunca se llegaron a imaginar es que iban a tardar tantas horas en detectar la avería y que además eso se iba a convertir en que tuvieran que trabajar de noche. Respondiendo a una pregunta, la alcaldesa señaló que no hubo ninguna comunicación ni petición de información de los grupos políticos que integran la corporación. El equipo de gobierno en pleno, pero de manera particular y muy concretamente, tanto el concejal de ciclo hidráulico, José Javier Librado, como una servidora, pues dormimos bastante poco hasta que
pues hasta ayer, después de la comida, que pudimos ya descansar a pesar del susto ese que nos dio la tormenta. Pero estuvimos todo el día y toda la noche en alerta.